¿Cuál es el mensaje central de la Virgen de Fátima? Su corazón inmaculado, para que todo el que se consagre a Él no se pierda y vaya al cielo. Por eso era la urgencia de nuestra Madre Santísima que el Papa consagrara al mundo entero al Inmaculado Corazón de María, para cerrar las puertas del infierno. Entonces los tres comprendieron que si ellos hacían sacrificios y ayunaban y rezaban el rosario, como ya se le había revelado al depositario del Santo Rosario, Santo Domingo de Guzmán, entonces ellos impedirían la condenación de las almas en el fuego eterno del infierno. Y mediante sus sufrimientos, mediante sus penas, privaciones, ayunos y oraciones, debían consagrar a los hombres y meterlos dentro del seguro refugio del corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima, para que las almas no se condenaran. Por eso Francisco, además de rezar rosarios, y mediante el rezo del rosario, él consagraba, ataba las almas como pastor para meterlas en ese corazón de cielo. Porque es un corazón de cielo. Porque el corazón de la Virgen María es la puerta del cielo. Y todo el que se consagra a ese corazón irá al cielo. Eso es lo que prometió la Virgen. Pero Francisco, Jacinta y Lucía no se contentaban solamente con rezar todos los días y durante el día muchas veces el Santo Rosario, sino que ellos fueron al corral de las ovejas y cortaron 3 cuerdas. Y a esas 3 cuerdas largas les anudaron varios nudos, y ellos se las trincaban, se las ceñían a la altura entre el abdomen y la cintura, para hacer penitencia, para evitar que las almas se condenaran. Y los niños llevaban esas cuerdas las 24 horas del día, dormían incluso con ellas. Y sangraban tanto que esas 3 cuerdas quedaron empapadas, embebidas de la sangre de los 3 pastorcitos. Pero ellos se levantaban muy temprano, cuando sus papás todavía estaban dormidos, y se quitaban su pijama, la lavaban y la colgaban para que sus papás no vieran los rastros de sangre que emanaban de su cintura y su abdomen. Y la Virgen María se les aparece a los 3 y les dice: el Padre Celestial está muy contento con sus sacrificios, porque al ponerse ustedes esas cuerdas, evitan la condenación de las almas. Y todo el cielo está atento a sus sacrificios. Pero vengo a decirles de parte del Padre que deben quitarse la cuerda solo durante la noche, porque estaban tan llagados que ya no podían dormir. Entonces ellos obedecieron a la Virgen y durante la noche se quitaban la cuerda y al despertar se la apretaban. Pero no contentos con eso, tomaban las ovejas e iban a la covaduría,
porque todos los días, durante los 6 meses de las apariciones, ellos nunca abandonaron su trabajo de pastores. Ellos seguían trabajando. Entonces Francisco se quitaba los zapatos, agarraba un puño de piedritas y las metía y luego se calzaba. Cuando lo vio Jacinta le dice: Francisco, ¿qué estás haciendo? Sacrificio, sacrificio, porque la Señora del Cielo nos pidió sacrificio, porque encuentra muy pocas almas en el mundo entero que estén dispuestas a sacrificarse por la conversión de los pecadores, porque los hombres se han vuelto hedonistas y nada más quieren ir en búsqueda del placer. Entonces, inmediatamente la pequeña Jacinta toma un puño de piedras, las mete en sus zapatos y comienzan a caminar. Entonces Lucía los ve que van caminando con mucho esfuerzo y les pregunta: ¿qué tienen en los pies? ¿Por qué no caminan bien? Y los dos se miran y le dicen: porque estamos haciendo penitencia por los pecadores. ¿Qué hicieron? Echamos piedras en nuestros zapatos. Inmediatamente, sin decir nada, la pequeña Lucía se quita los zapatos, mete piedras y se calza, y así caminaban durante todas sus largas jornadas. Al día siguiente, cuando ellos llevaban su pequeña porción de alimento que su mamá les preparaba para la jornada, que era muy larga, y les daba una porción de agua y alimento. Pero en el camino ellos se encontraban niños pobres. Entonces abrían sus morralitos y le daban la comida a los otros niños, y ellos se quedaban sin comer. Una niña de 7 años, un niño de 9 años y una niña de 10 años nos dan cátedra y el más vivo ejemplo de los pequeños más ascetas en la vida de la iglesia. ¿Qué es una asceta? Los ascetas o ascéticos son los santos que en la historia se destacan por una vida penitencial, de ayuno, oración y sacrificio, como un Santo Padre Pío, como un San Francisco de Asís, como una Teresa de Ávila o Teresa de Calcuta o San Juan Pablo II o Santa Teresita del Niño Jesús o San Francisco de Asís. Eran grandes místicos, pero estamos tratando con personas adultas que comprendían el valor de la oración, la penitencia, el sacrificio, la oración, la privación. Eran místicos, estudiosos y letrados. Estos niños, en las apariciones, los 3 no sabían leer ni escribir. Jamás habían pisado una escuela. ¿De dónde les venía semejante teología mística y ascética? Del Espíritu Santo, su maestro interior. Es sorprendente sus vidas. Ellos estaban buscando cualquier pretexto, motivo para ofrecerle a Dios Padre sacrificios a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Si a todos esos sacrificios que ellos de corazón y voluntariamente ofrecían, la Virgen María en las apariciones les dijo: ustedes aceptan
todos los sufrimientos y padecimientos que Dios Padre les envíe. Y los tres al unísono dijeron: sí, aceptamos. Y la Virgen no les mintió: van a sufrir mucho, pero no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes y mi corazón no los dejará solos. Por un lado tenían los sufrimientos corporales, fruto de sus sacrificios, pero por otro lado estaban las penas morales y finalmente la prueba mayor, la prueba espiritual. Las pruebas morales vinieron de parte de sus propios familiares y principalmente de la mamá de Lucía. No solo la reprendía verbalmente, sino que la golpeaba, la castigaba y la dejaba sin comer. La amedrentaba y la amenazaba y la exhibía públicamente ante el pueblo como una mentirosa desquiciada, la mamá de Lucía. Lucía misma, llorando, lo cuenta en sus escritos. El mayor tormento que me venía no eran de los sacrificios, ni de la cuerda, ni de las piedras en nuestros zapatos, ni de nuestros ayunos, ni desvelos, sino de las palabras más hirientes de mi madre. Era lo que más me podía. Claro que la mamá de Lucía, años después, comprendió todo. Se arrepintió y le pidió perdón con muchas lágrimas. Porque ella se enteró que había sido el mayor tormento y flagelo para su propia hija. Y era lo que más le lastimaba moralmente a la pequeña Lucía. Pero vamos ahora un poquito con Jacinta. Jacinta es constituida la apóstol del sufrimiento. Imagínate una niña tan pequeña constituida la apóstol del sufrimiento. Todos queremos ser apóstoles del amor, apóstoles del Espíritu Santo, apóstoles de la Virgen María, apóstoles del Rosario, apóstoles de la palabra, apóstoles de la Eucaristía, apóstoles de los santos, apóstol misionero, apóstol evangelizador, apóstol catequista. Pero ¿quién quiere ser apóstol del sufrimiento? ¿Entienden lo que eso significa? Ser apóstol del sufrimiento es configurarse con el sufrimiento. Es hacerse una con la cruz de Cristo. Y Jacinta quiere ser la perfecta crucificada. Entonces la Virgen le dice: vas a tener que sufrir mucho. Porque ella se empeñó a que ningún alma se condenara. Y por eso era la que más sacrificios ofrecía, más que Francisco y más que Lucía. Porque ella se propuso reparar y desagraviar el corazón de María y salvar las almas, ayudarle a Jesús. Entonces se consagra como apóstol del sufrimiento. Y su maestra fue la Virgen María, la reina de todos los dolores, la mártir de todos los mártires. Entonces, cuando la pequeña Jacinta está muy enferma, porque los dos hermanos enfermaron gravemente,
La Virgen les había dicho que se llevaría primero a Francisco, luego a Jacinta. Y después de las apariciones, a los 2 años, cuando Francisco tenía 11 años, la Virgen se lo llevó al cielo. Y 2 años y medio más tarde, a la pequeña Jacinta. Tenía 7 años durante la aparición. 7, 8, 9 y medio. Todavía no cumplía los 10 años cuando también la Virgen se la llevó al cielo. Porque ellos tenían una misión distinta de la de Sor Lucía. Entonces, cuando la pequeña Jacinta ha quedado sola porque Francisco ha emprendido el vuelo al cielo y ha sido sepultado, ella queda sola. Entonces, la pequeña Jacinta está tan grave porque tiene una infección que le ha invadido sus pulmones y toda la pleura, de tal manera que no puede respirar. Está tan demacrada y deteriorada por aquella terrible infección pulmonar que la Virgen le dice: hija mía, vas a ir a 2 hospitales en la ciudad de Lisboa, la capital de Portugal, que está a 90 kilómetros de Fátima. Entonces sus padres la llevan a 2 hospitales y la Virgen le dice: quiero que sepas de parte de Dios que vas a ir a esos 2 hospitales no a ser curada, ni mucho menos a sanar. Vas a ir a pasar por muchos sufrimientos. ¿Aceptas? Sí, acepto. Y la pequeña pasó por esos 2 hospitales. Si ella iba deteriorada, de esos 2 hospitales salió destrozada. En el estado en que quedó, la desahuciaron y llamaron a sus padres para que se la llevaran a morir. Cuando sus padres la vieron, como papás, ellos nunca pierden la esperanza. Y dicen: no, tenemos que ir a un 3er hospital donde se encuentra el mejor cirujano para que alivie a nuestra hija. Entonces la Virgen María le dice a la pequeña Jacinta: hija mía, vas a ir a ese 3er hospital de Lisboa y el médico que te va a atender es un hombre que ofende mucho a mi hijo. Es un médico que está en vías de perdición. Es un médico ateo, escéptico, que no cree. Y yo te voy a poner en las manos de ese médico. Pero no vas a sanar, ni te vas a aliviar. Va a ser tu último sacrificio y vas a morir tú sola, abandonada en ese hospital, sin las enfermeras, sin los médicos, sin tus padres, ni la asistencia de un sacerdote. Pero no tengas miedo, porque mi corazón inmaculado estará contigo. ¿Aceptas? Sí, acepto. Una niña de 9 años, con una madurez de un gran místico ascético en la iglesia. Entonces, cuando aquel médico ateo examina a la pequeña Jacinta, llama a los padres y les dice: su hija está muriendo. Si no la operamos, va a morir. Tenemos que intervenirla quirúrgicamente. Y es una operación de alto riesgo, porque implica hacer una abertura desde la tráquea hasta el abdomen. Tenemos que abrirla toda.
pero necesitamos su autorización. 1. Si no la operamos, la niña muere. 2. Si la operamos, existe más del 90% que la niña muera. Como tenemos un porcentaje muy pequeño de sobrevivencia, quiero que ustedes firman. Y los papás dijeron, no firmamos. Nosotros no vamos a decidir, que lo decida Jacinta. Los papás ponen la decisión en su propia hija, en una niña de 9 años. Imagínense la madurez de la Jacinta, tremenda. Entonces el médico va con sus padres y le preguntan a Jacinta, y el médico le explica todo esto. ¿Aceptas que te intervengamos quirúrgicamente? Sí, acepto. Entonces, cuando la niña acepta, los padres firman, pero con el consentimiento de Jacinta. Pero el médico les dice, momento, la niña está tan delicada y tan grave que si le metemos la anestesia, se nos queda en la plancha. Su cuerpo y sus signos vitales están tan débiles que ella no puede resistir anestesia. Entonces Jacinta le pregunta al médico, ¿eso qué significa, doctor? Que te tengo que abrir, pero sin anestesia, en carne viva. Y tú estarás despierta y consciente durante toda la cirugía. ¿Están escuchando esto? La pequeña Jacinta le corrían las lágrimas por ambos ojos. Y mirando al crucifijo que tenía en su recámara en el hospital de Lisboa, miró al crucifijo y miró al doctor y le dijo, acepto. Imagínate Jacinta de 9 años y medio, entrando al quirófano sin anestesia y ver cómo la descubre, y ese médico escéptico toma el bisturí y la abre, queda toda abierta, la abren literal, ni una sola queja, solo le corrían ríos de lágrimas por sus ojos. Cuando el médico ve cómo el bisturí abre todo el cuerpo de Jacinta y la empieza a auscultar y se da cuenta que no hay esperanza de vida, la empiezan a suturar capa tras capa hasta que terminan, y Jacinta todo el tiempo despierta, sintiendo todo, absolutamente todo. ¿Verdad que ustedes no conocían esto? Ahora entienden por qué el Papa la proclamó la apóstol del sufrimiento. ¿Qué santo ha sido sometido a una cirugía de ese calibre? Y más tratándose de una pequeña de 9 años y medio. Cuando el médico termina de suturar a la pequeña Jacinta y ve su rostro iluminado, sus lágrimas como ríos que corrían, y esos ríos que brotaban de los ojos cristalinos, puros, santos de la pequeña Jacinta, le estaban dando, por medio y los efectos del corazón inmaculado de María, un baño de regeneración espiritual a ese médico incrédulo. Cuando el médico termina de suturar a Jacinta, ahí mismo cayó de rodillas, arrepentido y pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Ahí Jacinta, la mártir, la apóstol del sufrimiento, estaba arrebatando un alma al infierno, su propio médico.
Ahora entienden la eficacia de consagrar a los pecadores al Inmaculado Corazón de María. Ese es un milagro de conversión. Y mis queridos hermanos, los milagros de conversión son más importantes que la sanación física. Ahí ese médico confesó a Jesucristo como su Señor y se convirtió, porque esa mañana la pequeña Jacinta lo había conquistado para Jesucristo por medio del corazón de nuestra Madre Santísima. Cómo ellos en vida veían cómo nuestra Madre cumplía sus promesas. Todos los pecadores que sean consagrados a mi corazón, yo los salvaré y los llevaré al cielo. Es una segunda redención. Ese es el testimonio de la pequeña Jacinta. Entonces el médico se retira, llevan a Jacinta a una habitación, salen las enfermeras, no están sus padres, queda la niña sola como la Virgen le había prometido. Y en ese momento una halo de luz brillante envolvió toda la habitación. Y la Virgen María bajó del cielo y dialogó con Jacinta y le dice: he cumplido mi palabra, he venido por ti, es hora de partir al cielo. Y así la Virgen aquella tarde lleva a la pequeña Jacinta al cielo para reunirse con su hermano Francisco. Y hoy el Papa Francisco los ha canonizado a los dos hermanos. Han sido elevados a los altares. Entonces toman el cuerpo de Jacinta, lo meten en un ataúd y la sepultan en Lisboa. ¿Pero qué tenía que hacer en Lisboa? Olvidada en el cementerio común, como si no fuera nadie. Entonces inmediatamente de la diócesis de Covadiría no podían creer el trato que se le estaba dando a la niña. Entonces tramitaron para que se abriera la tumba de Lucía, iba a decir, de la pequeña Jacinta, y fuera trasladada en procesión para darle un cortejo fúnebre digno a la vidente de la Reina del Cielo. Entonces van los forenses con un grupo de sacerdotes enviados por el obispo a exhumar los restos mortales de la pequeña Jacinta para trasladarlos al cementerio de Fátima, donde estaba la tumba de su hermano, y ya tenían preparada la cavidad para que quedaran los dos juntos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando sacan el pequeño cajón donde yacía los restos mortales de la pequeña Jacinta, cuando abren, la encontraron incorrupta, completo, su cuerpo intacto. Como Dios obró otro milagro en el pequeño cuerpo de aquella alma tan pura, tan santa, que con tantos sacrificios conquistó miles y miles de almas para el cielo. ¿Ustedes sabían esto? Se encontró incorrupta y luego procedió a sellarse y se llevó al cementerio. Y cuando Juan Pablo II los iba a beatificar, pidió que se sacaran y se sepultaran en el lugar de las apariciones, donde hoy se encuentran sepultados los tres: Francisco, Jacinta y Lucía. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿El reloj acaso está mal? ¿O es verdad lo que estoy mirando? Son las 2:10 de la tarde. No puedo creerlo.
tenemos que concluir, pero el día de hoy están aquí Francisco y Jacinta. Han venido a bendecirnos. Y en la capilla, en una imagen de la Virgen de Fátima pequeña, traída de Fátima, lleva en sus dos manos dos relicarios que cuelgan. Y dentro de esos relicarios muy sencillos está una reliquia de Francisco y una reliquia de Jacinta, que han sido traídos de Fátima por un servidor. Y donde está una reliquia de un santo, ellos están presentes, porque del cielo se bilocan. Y más ahora que están glorificados en el cielo, porque hoy han sido canonizados por Papa Francisco. ¿Quieren recibirlos? ¿Quieren besar sus reliquias? Entonces vamos a hacerlo con mucho orden. Nadie se mueva. Por filas de ambos lados se van a ir levantando y aquí van a dejar las reliquias y ustedes se acercarán para que les den un beso. Pero lo vamos a hacer con agilidad porque somos bastantes. Si nos entretenemos, van a pasar 3 horas y no habremos terminado. Vamos a pedir la caridad de hacerlo con reverencia, pero con agilidad para dar oportunidad a todos. ¿Les parece bien? ¿Quieres decir algo? Bien, vamos a pedir a los muchachos del Ministerio de Música, que están muy ungidos y llenos del Espíritu Santo, porque lo expresan a través del canto. Y vamos a ponernos de pie para recibir las reliquias de Francisco y Jacinta. Emociónense. Esto no es normal. No cualquiera tiene esta gracia. Un sábado 13 de mayo, en un congreso mariano de la Virgen de Fátima, tener las reliquias de los 2 pastorcitos que hoy el Papa Francisco ha canonizado. Están entrando, démosle un fuerte aplauso a los 2 pequeños. ¡Que viva Francisco! ¡Que viva Jacinta! ¡Que vivan los pastorcitos de Fátima! ¡Que viva la Virgen de Fátima! ¡Y que viva Cristo Rey! Gracias, Señor. Bendito seas. Te alabamos y te glorificamos por darnos la gracia de recibir a los santos Francisco y Jacinta en sus 2 reliquias, traídas desde Fátima, Portugal, para tu mayor gloria, en esta imagen de Fátima. Gracias, Señor. A ti sea el honor y la gloria por siempre, eternamente. Amén. Pueden acercarse por filas mientras cantamos. El Señor está conmigo y en contra mí. En contra mí, el Señor es mi pastor y en contra mí,
Cristo que vive en mí. He creído en Él y no he sido defraudado, pues su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se posa sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. El Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nada he de temer, ¿quién contra mí? El Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nada he de temer, ¿quién contra mí? He creído en Él y no he sido defraudado, pues su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios Se posa sobre mí. ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. He creído en Él y no he sido defraudado, pues su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios Se posa sobre mí. ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. He creído en Él y no he sido defraudado, pues su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios Se posa sobre mí. ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. He creído en Él y no he sido defraudado, Pues su diestra del peligro me ha librado. el Espíritu de Dios se posa sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Queridos hermanos, ayúdenme a hacer oración junto con Francisco, con Jacinta, con Lucía, por la conversión de los pecadores. Consagrémoslos al Inmaculado Corazón de María. Y ahora que tenemos la gracia de tener aquí sus santas reliquias,
en esta bella imagen de nuestra Madre, que nos muestra y nos da su corazón materno. Ora y pide la conversión de tus hijos, la conversión de tu esposo, de tu esposa, de toda tu familia, de tus amigos y de los que se confían a tus oraciones. En este momento oremos e intercedamos para seguir glorificando a nuestro Padre por medio del corazón materno e inmaculado de nuestra Madre Santísima, que nos viene a visitar para que a través de los pastorcitos de Fátima su mensaje siga corriendo y sea conocido por todos los hombres en el mundo entero. Honremos las reliquias de los pastores, pero al mismo tiempo oremos y pidamos la conversión de todos los pecadores en el mundo entero. Veneración de las reliquias de los pastorcitos de Fátima, puesto que somos muchos y el tiempo está justo para el programa de la tarde. Vamos a pedir que hagan 2 filas en el centro y nuestros servidores pasarán en medio de ustedes para hacerlo con más agilidad. Así que hagan 2 filas también de este lado, dejando un hueco en el centro. Pero tengo que comunicar algo. Voy a pedir al ministerio una pausa y también vamos a hacer lo siguiente. Préstenme la imagen, por favor, con las reliquias. Una pequeña pausa. Esta imagen, con estas 2 reliquias de los pastores de Fátima, me han acompañado durante muchos años de mi vida. Y desde que yo fui a Fátima por primera vez, el Señor me la dio. Y me ha acompañado como una protección en mi apostolado. Pero hoy la Virgen María de Fátima y Francisco y Jacinta se quieren ir con Jaime Duarte. Hoy son tuyas. Eres un apóstol de la verdad. Y sé que tu ministerio te conlleva mucha persecución. Por eso la Virgen se quiere ir contigo con las 2 reliquias de sus 2 hijos predilectos, porque tú eres el tercero. Hoy te encomendamos, te confiamos y te consagramos a ti, tu familia y tu apostolado al corazón inmaculado de María. Y que Francisco y Jacinta
sean tus custodios protectores, que te acompañen en la labor de la predicación de la verdad y del Evangelio, donde quiera que vayas. Hoy, como tu hermano, te las entrego en custodia. Son tuyas, hermano. Y un servidor, son tuyas. Compártelas. Ahora Jaime las compartirá con ustedes y un servidor se retira. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Sigamos cantando.